Así que como les había explicado, todo es un resumen del libro de biomecánica de Newman, así que solamente vamos a revisar algunas de las partes más importantes que son esenciales y el resto hay que complementarlo con la lectura. Las funciones principales de la cadera son la bipedestación, la marcha, y hay que hacer también recuerdo que la cadera como articulación es la que se forma más tardíamente en el cuerpo humano. Quiere decir que la formación y la estructuración de la cadera durante el periodo embrionario ocurre mucho después, incluso después de que el niño nace, la cadera todavía no se termina de formar. Entonces, para que se termine de formar la cadera, va a requerir que exista un estímulo de presión sobre el cotilo que vaya facilitando la formación de hueso en la forma correcta, ¿ya? Entonces, al momento del nacimiento es importante recordar que la cadera se encuentra inmadura y el cotilo es mucho más pequeño que la cabeza femoral. Así debería quedar obviamente en un adulto. Estos son relieves anatómicos que no tiene sentido que los repasemos todos, pero ustedes ya los conocen. Lo importante quizás podría ser recordar la función de este ligamento redondo, que es un ligamento bien pequeñito, que si bien dice ligamento, cumple muy poca función de ligamento porque es extremadamente elástico. Si ven ahí en la imagen, en el centro del ligamento hay un punto negro, y ese punto negro se debe a que el ligamento redondo tiene un vaso sanguíneo en su interior. Por lo tanto, el ligamento redondo funciona más bien como un soporte nutricional a la articulación de la cadera por medio de este vaso sanguíneo, que es propiamente tal como un elemento estabilizador de la articulación. ¿Ya? Eso es importante recordarlo. El sistema trabecular está muy bien delimitado debido a que tenemos una estructura en la cual se tiene que soportar el peso en la parte anterosuperior principalmente de la cabeza femoral. Ese peso se transmite hacia la cara interna del fémur y para eso tenemos estos elementos en arco gótico, ¿no es cierto?, que tratan de contrarrestar esas fuerzas de torsión que se generan en el cuello femoral principalmente a través de la tensión que generan los músculos glúteos que se van a insertar en el trocánter, ¿no es cierto?, que son estos músculos, o sea, esta zona de acá. Aquí se inserta principalmente el glúteo medio en la parte intermedia, más por superior el glúteo menor, y por debajo de este se inserta el glúteo menor. Por lo tanto, solamente en base a conocer las inserciones musculares podemos entender que el trocánter está hecho para el glúteo medio, ¿ya? Y es por lo tanto el músculo que ejerce mayor fuerza estabilizadora para evitar la torsión que produce el valgo del cuello femoral respecto de la diástasis, ¿ya? Y por eso es importante, ¿no es cierto?, este sistema trabecular que va a delimitar la transmisión de fuerza, ¿ya? Otras formas de estabilizarse la cadera, recordemos que la cadera está hecha para la bipedestación y la marcha, por lo tanto es una articulación de cadera. Está hecha para eso, para soportar peso, para que estemos de pie. Y para poder permitir ese soporte de peso, necesita tener puntos de soporte importantes. Uno de esos puntos de soporte es el techo del cotilo, ¿ya?, el cual rebasa la silueta ilíaca por 35 grados y forma un ángulo que se llama ángulo de recubrimiento. Entonces, de esta forma lo que hace es aumentar el área de soporte superior que tiene el cotilo para poder soportar el peso del cuerpo y transmitirlo hacia el fémur. Obviamente, si la carga tiende a aumentar sobre la cadera, lo que nosotros deberíamos esperar son dos condiciones en términos de anatomía patológica o de biomecánica alterada: que el cuerpo aumente el ángulo de recubrimiento produciendo una producción excesiva de hueso, ¿ya?, terminada generando una especie de exostosis acá, un aumento del ángulo de recubrimiento, lo que se llamaría un osteopito, ¿ya? O la otra es que se profundice más el acetábulo. Eso se puede dar en situaciones en las cuales el hueso se puede reblandecer un poco, por ejemplo, como en una osteoporosis, y que pudiera estar asociada a una artrosis. Entonces, cuando la articulación sufre demasiada carga, lo lógico es que el cotilo aumente su tamaño y que
fémur se profundiza dentro de la articulación, ¿ya? Y eso va a aumentar en términos relativos al ángulo de recubrimiento, o podría lograrse también disminuyendo el largo de la cabeza femoral. Lo que termina ocurriendo es que la cabeza femoral se aplana. Entonces, si ustedes ven una imagen de una persona que tiene artrosis de cadera, van a ver que este ángulo de recubrimiento es mayor, es como que este cachito fuera más grande, se produce un osteofito en esa zona, y la cabeza del fémur se aplana, y de esa manera este huesito queda más metido hacia adentro porque le sacaste el borde de acá. Y así puedes evitar que se genere demasiado la carga, sobre todo de valgo sobre el cuello femoral, que lo que puede facilitar con el paso del tiempo es que eso incluso se quiebre, ¿no es cierto? ¿Ya? En los adultos mayores la fractura del fémur, del cuello del fémur, es una de las más frecuentes y tiene un índice de mortalidad bastante grande. Algunos autores incluso dicen que la fractura de la cabeza del fémur puede ocurrir de forma traumática. El mecanismo habitualmente conocido es la caída a nivel. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona va caminando y no se atropelló y se cae en la cabeza. ¿Ya? Eso es porque los niveles de carga que tiene que soportar el cuello femoral, debido sobre todo, como les digo, a esta fuerza de valgo que es como que trata constantemente de doblar y liberar el cuello femoral, son muy altas, ¿ya? Y la forma de reducirlo es por medio de esas adaptaciones que les acabo de mencionar. Ahora, hay que recordar también que en un niño este ángulo de recubrimiento va a ser mucho menor. De hecho, la cabeza femoral prácticamente no se encaja dentro del cotilo, porque el cotilo se va formando a medida de que va creciendo y va recibiendo carga y estímulo, y de esa manera queda encajado y finalmente se desarrolla, ¿ya? Primero cuando está empezando a gatear y después cuando empieza a caminar. Si eso no ocurre y este ángulo de recubrimiento no se encuentra, lo que va a ocurrir es que la cabeza femoral va a poder desplazarse libremente hacia el superior, o va a tener un mayor juego articular en dirección cefalocaudal, ¿ya? Cuando eso sucede, se produce una inestabilidad de cadera, y que es frecuente en los pacientes que tienen hipoplasia del cotilo, que es lo que se denomina displasia de cadera, ¿ya? Que es un problema mayormente congénito, ¿no es cierto? Se nace con eso y no se desarrolla ahí en la cadera durante la etapa de crecimiento, y debido a eso le tienen que colocar unas correitas al niño que se llaman correas de Pavlov. Son para colocarlo en una posición de abducción 90-90 y así favorecer la formación del cotilo. Es una articulación más de carga que la rodilla. La rodilla tiene mucho menos congruencia articular, eso hay que tenerlo claro. Para que se adapte mejor o peor, es que si tu cuerpo funciona bien, debería hacerlo bien en los dos lados. No podríamos decir mejor o peor en un lado, porque en realidad el cuerpo está hecho de forma tan perfecta que debería funcionar en los dos lados. Ahora, podríamos entender que a pesar de que es una artrosis y que tiene mucho rango de movimiento en todos los sentidos, esta articulación es mucho más congruente que la rodilla. Por lo tanto, la cantidad de carga que recibe debería estar mejor distribuida, si encontramos condiciones normales, ¿ya? A diferencia de la cadera, que tiene superficies de contacto un poco menores, pero que está contrarrestada en cierta medida también por los meniscos, ¿ya? Por otra parte, la cadera tiene un ángulo para el cuello femoral visto en el plano transversal. Esto es una vista desde arriba hacia abajo, en el cual el cuello femoral está en una dirección anterior de 15 grados. ¿Ya? Este ángulo se llama el ángulo de anteversión acetabular. ¿Ya? Perdón, anteversión femoral. Este que está acá, ángulo de anteversión femoral. Este es de 15 grados. Acá arriba dice ángulo de anteversión acetabular. ¿Por qué? Porque el ángulo de anteversión acetabular es de 20 grados. Entonces hay que tener claro eso, porque miren, aquí tenemos 4 ángulos, ¿ya? Este ángulo se llama ángulo de recubrimiento, es el de la ceja cotiloidea, que, ¿no es cierto?, pasa o rebasa el ángulo del ilion, sale hacia afuera, se forma un cachito. Ese es el ángulo de recubrimiento, ese ángulo está en el plano frontal. Este ángulo que está acá, que es de 125 grados, se llama ángulo cérvico-diaficiario, porque es el ángulo que se forma entre la diáfisis del fémur y el cuello del fémur, y determina el valgo o el varo del fémur, ¿ya? El valgo significa que esto está hacia adentro, claro.
Y en el ángulo de anteversión acetabular tenemos 20 grados porque la parte posterior del cotilo está más lateral, está más hacia afuera, y la parte anterior está más hacia adentro. Eso nos da 20 grados de anterioridad. Y el ángulo de anteversión femoral es una torsión que hace la cabeza del fémur respecto del eje del fémur, por decirlo así, como de los cóndilos. Entonces, si tú tomaras los cóndilos de la rodilla y vieras la cabeza del fémur está mirando hacia adelante. Entonces, esa posición se ve bastante contradictoria porque lo lógico sería que si el acetábulo está mirando hacia adelante y hacia afuera, lo lógico sería que el fémur esté mirando de adelante hacia atrás para encajarlo, ¿cierto? Debería ser esto. No es así, es así. ¿Entiendes? No, como que no cuadra. O sea, el cotilo mira hacia adelante y hacia afuera, y aquí debería mirar hacia atrás y hacia adelante, para que cuadre. Estaría perfecto. No hace eso. Lo que hace es que queda mirando 15 grados hacia adelante. Y queda también mirando hacia adelante. Entonces eso da la impresión de que generara cierto nivel de inestabilidad, ¿no es cierto?, dentro de la articulación. ¿Ya? Si no, sería mucho más estable. Si estuviera así, sería muchísimo más estable que si está así. Ahora, el cuerpo humano puede generar adaptaciones, de hecho, en términos de posición de la cadera para facilitar digamos, el ingreso de la cabeza del fémur dentro del cotilo. Y lo más extraño es que cuando la cadera se vuelve inestable, el cuerpo lo que hace es que rota más hacia externo la cadera. Tiende a hacer esto. En vez de hacer esto, decir, oye, la cadera es como que está inestable. El cuerpo lo que hace es que rota hacia afuera. Entonces, cualquier persona que le duele la cadera, tiene la cadera 15 grados, digamos, hacia adelante. Porque cuando a una persona le duele la cadera, rota hacia afuera. Y después, ¿qué hace? Hace la carga esto y llega sobre la cadera, pero por la cadera. Sería contradictorio respecto a la anatomía, ¿no? Pero eso aumenta la estabilidad y lo que hace es disminuir la carga antero-superior de la cabeza del fémur, que es la zona donde ocurre el roce con la ceja cotiloide, porque normalmente esa zona, que es la zona de carga, es la que duele. Entonces el cuerpo, para evitar que se cargue la zona anterior y superior, lo que hace es que trata de cargar la parte posterior y de esa manera reduce la presión. Aquí tenemos una imagen que es de una cadera con displasia y una cadera normal. Esta es una cadera con displasia y esta es una cadera normal, y aquí tenemos los ángulos que determinan la displasia cadera. El principal de esto es el índice acetabular, que en el recién nacido es de 27,5 grados, y cuando existe un caso de displasia es mayor de 30 grados. Este índice acetabular, si ustedes lo ven, es básicamente el ángulo que se forma entre el margen inferior y el margen superior del acetábulo. Te está diciendo, en otras palabras, que este acetábulo está más abierto hacia arriba, ¿ya? También hay un ascenso del fémur que se observa porque la línea de Hill-Gering-Rehr, esta línea, ¿no es cierto?, que es una línea que pasa por los dos ángulos inferiores del acetábulo, tiene una distancia menor en una cadera, ¿no es cierto?, en la que tiene la displasia respecto a la otra. En otras palabras, como el ángulo está mirando hacia arriba, el fémur, ¿qué hace? Se facilita el ascenso, ¿ya? Esta línea de acá es la línea Shelton, ¿sí? La línea Shelton. Esta línea de acá tiene que ser congruente entre el margen inferior del cuello femoral respecto de la línea púbica, ¿ya? Eso tiene que ser congruente. Si no es congruente, obviamente hay un problema de colocación del fémur respecto al cotilo, ¿ya? Yo diría que esos son los elementos principales. Y esta línea, que es la línea de Pekín, que es una línea vertical, ¿no es cierto?, determina que la cabeza femoral, en este caso, está más afuera. Otro detalle es que aquí lo que vemos en N es el núcleo de osificación del fémur, que debería verse.
Entonces en una cadera con displasia no se ve el núcleo de osificación del fémur porque en otras palabras está rezagado el proceso de osificación. ¿Ya? Entonces, en resumen, lo que nosotros vamos a tener es que el acetábulo se abre, ¿no es cierto? Que es el ángulo acetabular. Vamos a tener la línea de Shelton que no cuadra ahora porque el fémur está más ascendido y está más hacia afuera. Entonces, si ustedes ven caminar a una persona con displasia de cadera, se van a dar cuenta que cuando camina, hace esto. Esa es una persona de displasia de cadera. ¿Por qué? Porque cuando hace el apoyo, el fémur del lado displásico asciende, porque no tiene pecho, no tiene recubrimiento, no tiene recubrimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Asciende. Entonces, cuando apoya, la pelvis cae de ese lado que no es capaz de estabilizar y cae completo. ¿Ya? Eso genera un signo que se llama el signo de Trendelenburg. El signo de Trendelenburg determina que cuando tú te colocas de pie y te apoyas sobre una pierna, como la cadera queda estable y el glúteo puede estabilizar la cadera, la pelvis del lado contrario debería ascender y no descender. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque el glúteo medio, que si se acuerdan era el músculo que se insertaba acá en la tuberosidad mayor, es un abductor de cadera. Esta es la función del glúteo medio. Pero la verdad es que este movimiento lo ocupamos súper poco. Funciona mucho más cuando tú estás en apoyo unipodal. Hacer este movimiento así vendría siendo el equivalente a hacer este movimiento así. Si yo dejo la pierna pica y el glúteo medio se contrae, lo que va a hacer es que al contraerse acá va a subir la partícula de la pierna. Hace eso. O, en su defecto, al mantener el apoyo, va a evitar que caiga la pelvis del lado contrario. Si el glúteo medio se relaja, este lado cae. Si se contrae, se mantiene ahí. Entonces, en ese caso, bueno, primero no hay apoyo. Segundo, como no hay apoyo y la articulación es inestable, ese paciente no tiene ni dónde hacer el pulso ni tampoco va a tener un músculo capaz de realizar, ¿no es cierto?, el apoyo en la función de cadera. Por lo tanto, cuando marchan, ¿no es cierto?, lo que ocurre es una caída de la pelvis contra la cadera. En este caso, apoya la pierna de este lado, el fémur asciende. El fémur al ascender, ¿no es cierto?, está la cadera estable, el glúteo medio no tiene de dónde afirmarse, como no tiene de dónde afirmarse, la cadera que cae no es la que tiene la displasia, es la del lado contrario. El paciente que camina así, ¿dónde tiene la displasia? El lado el lado del apoyo. O sea, el lado que está apoyando es el lado que te toca. Si lo trabajamos de manera bilateral central, ¿no tiene apoyo? No funciona. Pero no pasaría y asciende el. Tú dices, pero dices claro. ¿Ya? ¿Pero qué va a lograr con eso? ¿Fortalecer el glúteo medio? Sí. Puede ser que lo fortalezca un poco, pero igual no tiene de dónde engancharse. Entonces cuando apoye igual se va a volver a. Vamos a hacer la patología, no lo podría arreglar. No lo podrías arreglar. Olvídense de que lo van a arreglar. No lo van a arreglar. No hay cómo. Cuando la articulación es inestable, no tiene dónde apoyarse, no. Ahora tú le puedes ayudar un poco y quizás puedas mejorar algunas de sus condiciones, pero no lo vas a arreglar. ¿Ya? Acuérdense, hay una ley que dice que la estructura determina la función. Si la estructura está mala, no puedes pedirle que funcione bien. Entonces, podrías darle una ayuda en algo, pero no vas a arreglar el problema. O sea, ténganlo claro. La única forma de arreglar eso es que se haga un tratamiento cuando es niño, a través de unas correas que faciliten la formación del acetábulo, y si eso no es suficiente, hay que hacer una cirugía y no hay más alternativa. Porque estamos hablando de un fémur que no tiene apoyo. Es como que estuviera constantemente dislocado. En el fondo eso es la displasia de eso. No tiene dónde apoyarse, por lo tanto los músculos no van a tener nunca fuerza. Y penosamente el pronóstico de esa persona es que debido al exceso de movimiento, con una mala carga en una estructura que no está hecha para eso, esas personas tienden a generar artrosis
a pesar de que la articulación en teoría no tiene dónde cargarse, pero solamente por el exceso de movimiento, roce y el intento de carga que hace en una estructura mal estructurada, estas personas tienen que generar artrosis a muy temprana edad y con muy mal pronóstico a edad avanzada. ¿Ya? Si es que no se trata a tiempo y se hacen todos los cuidados que deberían hacerse. Entonces es un tema más o menos delicado y que lo que se hace como protocolo es que se le toma una radiografía a los niños a partir de 3 meses para determinar si se van a colocar las correas. ¿Ya? Ahora no podría cuestionarse si la radiación de la radiografía es justificable para evitar que tengan artrosis. Pensando ¿ya? Ahora, a pesar de eso, también hay otros signos que pueden ayudar. Aquí no se ve muy bien la radiografía, pero estoy tratando de que analicemos cuál podría ser la que tiene displasia, y en realidad aquí las dos tienen displasia. Sí. Y es evidente porque no se alcanza a notar mucho, pero solamente miren la línea pequeña. ¿Se acuerdan de la línea pequeña? Ahí está el margen externo. Entonces el fémur está acá y el fémur está acá. Y el resto, si es que se alcanza a ver, y la línea 80 también, línea 80. Por acá. Entonces esto está ascendido. Y obviamente no veo ángulos de segregación. Si no te da ángulo, esos son casi 45 grados. Esto es línea de Pekín, debería ir por ahí, el fémur. La línea de Shenton debería quedar por acá arriba. Entonces este fémur está además ascendido, la línea de Hilgering están los dos cortitos y este ángulo de acá está... estoy tomando. Y esta línea de acá, ese ángulo de ahí, yo diría que está como cerca de los 40 grados. Este de acá tiene un poquito más incluso. A veces salen medio malas en la radiografía y es como, parece que tiene, igual es complicado eso en la radiografía de los niños porque también cuesta tomarla, etc. Hay una línea que se llama la línea de Peter Day y de Charrier, que esto se observa en los niños recién nacidos, que aparecen unos pliegues extra en la pierna y eso es un indicativo de que podría estar presente una displasia de cadera. ¿Ya? Bueno, en osteología tenemos que la orientación del acetábulo es 45 hacia caudal y 15 hacia anterior. ¿Ya? Aquí, si se dan cuenta, el Newman dice 20. Pero es que esto está visto no desde el ángulo que se forma ahí, sino que está visto desde la superficie articular, podríamos decirlo desde ese punto de vista. ¿Ya? El recubrimiento es el 170 grados de la cabeza femoral y el grosor del cartílago articular de 2 a 4 milímetros en la parte más profunda. O sea, la parte más profunda acá adentro no tiene un cartílago muy espeso. El cartílago más profundo está acá. ¿Por qué? Porque la parte profunda no es zona de carga. ¿Ya? Es una zona que es reservorio más que nada de líquido sinovial y le deja espacio de libertad de movimiento a ese ligamento, que es el ligamento redondo, que ya sabemos que como ligamento tiene súper poco porque en realidad es más elástico y funciona principalmente como un medio de nutrición. El ángulo cérvico diaficiario también se llama el ángulo de Lance, ¿no es cierto? O ángulo de inclinación. Es de 125 grados y tenemos una variación aquí que sería, ¿cuál ángulo sería? El ángulo de anteversión femoral, no acetabular, femoral, acuérdense. Ángulo de anteversión femoral, que aquí dice que son 15. Entonces, nuestro rango de tolerancia es 12-15. ¿Ya? Ahí dice 12-15. Ángulo de anteversión. ¿Sí? Entonces, el ángulo de inclinación, que también se denomina ángulo cérvico diaficiario, normal es 125. En la coxa vara vamos a tener 105 y en la coxa valga vamos a tener 140 grados. ¿Ya? Fíjense bien qué es lo que ocurre cuando tenemos una coxa vara. Lo que está haciendo la coxa vara es que cambia el punto de apoyo del cuello del fémur en una dirección más inferior. La coxa valga, el punto de apoyo se vuelve más superior, carga más hacia arriba. ¿Ya? Por lo tanto, es en cierta medida una adaptación también a la forma del cotilo, ¿ya? Y esto va a determinar a su vez la posición de la rodilla. Si tenemos una coxa valga, vamos a tener unas rodillas que tienden al varo.
tenemos una coxavara, vamos a tener unas rodillas que tienden al valgo. ¿Sí? Entonces eso se contrarresta porque fíjense bien la posición en la que queda. Si esto está con un ángulo aumentado, como el ángulo, esto debería estar así, pero ahora el ángulo es así. Está valga la cadera. O sea, al estar valga la cadera, hace que la rodilla quede mirando hacia afuera y al quedar la rodilla mirando hacia afuera, las rodillas quedan en varo. ¿Sí? Y ocurre lo contrario, si el ángulo debería ser así, pero ahora yo lo aumento, va a haber un detalle. La cadera en el fondo piensa lo siguiente: si yo aumento el varo de cadera, la cadera empezaría a apoyarse en la parte de abajo. Entonces no se puede apoyar en la parte de abajo. ¿Qué hace? Como no puede apoyar en la parte de abajo, se dobla más, pero queda mirando hacia arriba. Entonces eso hace que se genere en la rodilla un valgo de rodilla. ¿Sí? Pasa algo similar con la rotación. ¿Ya? Acuérdense que el ángulo normal es 12-15 grados de anteversión femoral. Entonces la cadera está mirando hacia afuera, decía 20 grados más o menos. El ángulo acetabular puede ser 20-15 y el ángulo de anteversión femoral 12-15. Entonces esto está así. ¿Qué pasaría ahora si el ángulo de anteversión femoral estuviera aumentado? Quiere decir que el fémur, en vez de estar 12 grados hacia adelante, está 20 grados hacia adelante. ¿Qué es lo que sucedería en ese caso? ¿De qué tipo? ¿Ah? ¿Pero de qué tipo de rotación? Interna. Exacto. Piensa en lo siguiente, que es lo mismo que le decía. Tiene el acetábulo mirando hacia afuera, tiene un ángulo de 12 grados, pero ahora el ángulo de 12 grados ya no son 12 grados, son 20 grados. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a quedar hacia adelante. Pero no puede quedar mirando hacia donde no hay colillo. Entonces, ¿qué es lo que va a obligar a hacer la cadena? Rotación interna. ¿Está ahí? Como está en el momento del ángulo, ¿qué va a hacer? Tiene que realizar más o menos, porque no puedo quedar tan bien. Entonces, cuando hay un aumento del ángulo de anteversión femoral, la cadera, respecto a su eje, que ojo con eso, va a quedar como en una posición interna relativa, porque se va a ver que la rodilla está y que el ángulo del fémur está en rotación interna, pero el hueso es distorsionado. ¿Sí? Eso no puede aumentar de forma fisiológica. La única forma que yo tengo de aumentarlo es que fracture el hueso y lo tuerza sobre sí mismo. ¿Entiendes? O que nazcas con eso. Entonces, técnicamente naciste con una tendencia a que tu cadera haga más rotación interna. Como hubiera quedado mirando hacia adelante, va a tener que mirar hacia adentro por el tema de la posición del hueso. Entonces, eso, como va a quedar con una tendencia a la rotación interna, ahora, dependiendo un poco de cómo juegue con el valgo y el varo, es probable que la persona genere un valgo si es que la rotación interna se da de manera pura y no tenemos presencia de un valgo de cadera. ¿Sí? Si no hubiera un valgo de cadera, la persona tendría la rodilla en valgo, que sería lo contrario, porque si la tuviera normal, tendría la rodilla en neutro, o en varo si es que tuviera rotación interna. Así. Que lo cortaba más. Cuando hay un aumento del ángulo de recubrimiento. Ahora, ese aumento del ángulo de recubrimiento, sí, igual se puede dar fisiológicamente y quizás no sería tan malo, pero lo habitual es que el ángulo de recubrimiento se dé como un proceso más degenerativo. ¿Ya? Se da por lo general en la artrosis, o a medida que uno va envejeciendo, va a ir aumentando el ángulo de recubrimiento y se va a ir profundizando o achatando la cabeza femoral, de esa manera el fémur va a quedar más introducido al interior de la cavidad. Y eso también genera un problema, porque si tú tienes un ángulo de recubrimiento que es demasiado grande, acuérdense que la función del cuello femoral es también permitir el movimiento de cadera, porque el ángulo de recubrimiento con el cuello femoral son complementarios. Si tú no tuvieras cuello femoral y tuvieras mucho ángulo de recubrimiento, cuando haces la flexión o la abducción, chocaría el ángulo de recubrimiento con el fémur. Y eso no ocurre porque tiene una especie como de bocado y un sacadito. ¿Ya? Entonces, si aumenta el ángulo de recubrimiento, te va a disminuir el rango de movilidad de cadera. Y también hay una condición congénita de nacimiento
que favorece ese problema en el fondo que se llama pinzamiento de cadera, ¿ya? Y ese pinzamiento de cadera se puede deber a que el cuello femoral es demasiado grueso o a que el ángulo de recubrimiento y el cotilo en general son demasiado grandes. Eso genera un pinzamiento que se llama pince, que significa que tiene el ángulo de recubrimiento demasiado grande, con un cachito, por decirlo así, unos teojitos hacia adelante, o los pinzamientos tipo CAM, que es donde el cuello femoral es demasiado grueso. Entonces eso hace que choquen. Y ahí esas personas sufren de dolor, por ejemplo, de estar sentadas, o de repente le toca incluso a personas más o menos jóvenes que empiezan a hacer deporte y empiezan a sentir dolor en la parte antero superior de la cadera. Y pueden aparecer algunos signos de rotura del labrum en etapas iniciales. Penosamente eso es un indicativo a mediano plazo de que esa persona probablemente va a tener una artrosis de cadera prematura en esa cadera, digamos, ¿ya? Hay ciertos indicadores que dicen que podría conducir a eso, y que penosamente la cirugía no ha demostrado ser un buen protector de las caderas que tienen esa complicación. O sea, uno diría, mira, tengo un pinzamiento porque tengo mucho cotilo o porque tengo el cuello muy grueso, por lo tanto cuando hago la flexión choca y se rompe y empieza a generar inflamación. Entonces, ¿qué hacen? Lo operan, le sacan el bocadito o le cortan el cachito que tiene arriba. Y después de eso, uno diría, pero es que después de eso debería tener buen pronóstico futuro, no debería dar la artrosis porque ahora no está pinzando ni nada. Mentira. Sí. O sea, por lo menos la mayoría de los estudios clínicos que se han hecho hasta ahora no tienen claridad respecto a si sirve o no sirve como protector a futuro, ¿ya? Entonces ahí está como en veremos. Bueno, el peso corporal se distribuye desde los ilíacos a través de las caderas. Cuando uno está sentado se genera una fuerza que se produce en el pubis, ¿no es cierto?, en direcciones laterales. Y respecto de los soportes, aquí tenemos tres ligamentos principales: el ligamento iliofemoral inferior, el ligamento pubofemoral, el ligamento iliofemoral superior y el ligamento isquiofemoral, ¿ya? Aquí no salen todos los ligamentos, pero de ahí lo vamos a ver en la otra fotografía. Y aquí dice elementos pasivos, pero agregamos también al psoas, al glúteo medio y al vasto externo, que en realidad son elementos activos, pero se comportan hasta cierto punto como estabilizadores de cadera, principalmente en los movimientos contrarios. Por ejemplo, cuando vamos a hacer la extensión de cadera, el psoas ilíaco, que va por delante, si se dan cuenta, es un punto que digamos una estructura que se ubica intermedio entre el pubofemoral y el iliofemoral inferior. Por lo tanto, cumple una función intermedia entre el pubofemoral y el iliofemoral. ¿Cuál es la función de los ligamentos anteriores en este caso? Si la cadera va a ser extensión, la extensión va a facilitar el desplazamiento anterior de la cadera. Por lo tanto, lo que tienen que evitar los ligamentos es que la cadera se desplace hacia anterior y tienen que mantenerla contenida dentro de la articulación. Entonces, cuando yo hago extensión, se va a tensar el ligamento iliofemoral inferior principalmente, pero también se va a tensar el psoas, que si se dan cuenta tienen la misma dirección. Y es posible también de que el psoas incluso se contraiga un poco para evitar que la cabeza femoral, durante la extensión, que debería ser extensión, se dirige hacia adelante. Para que eso no ocurra, se tensa el psoas y no hace presión de la cabeza femoral para que se vuelva a funcionar. Y si hay un exceso de extensión, se tensa el iliofemoral. En flexión, entonces la cabeza femoral va hacia atrás y hacia abajo. Eso, hacia atrás y hacia abajo. Regla cálculo. Deslizamiento hacia atrás y hacia abajo. Entonces ahí se va a lanzar el isquiofemoral, ¿ya? Y el que contrarresta eso en parte también es el glúteo, ¿ya? Pero como estabilizador del isquiofemoral, porque es muy grande y va muy lejos de la articulación. Más pegadito de la articulación como el psoas. El psoas está ahí metido en la articulación, prácticamente como el psoas escapular en el hombro, ¿ya? Y el pubofemoral va por la parte inferior, interna, por lo tanto lo que nos ayuda es a cuidar la abducción de cadera, ¿sí? La abducción de cadera se produce por el glúteo medio principalmente, y el glúteo medio va a limitar la aducción de cadera. En realidad tampoco mucho porque tiene poca aducción de cadera. Principalmente cuando hacemos la abducción se va a tensar el pubofemoral, pero acuérdense también de que por aquí adentro pasan un montón de músculos, los géminos, el pectíneo, el obturador, ¿ya? Y también tenemos músculos que pasan por detrás y músculos que pasan por delante. Por delante principalmente tenemos el psoas y por detrás tenemos todos esos músculos que son
vienen a formar una especie de manguito rotador de la cadera. ¿Ya? Cuando hacemos una flexión de cadera, necesitamos que la pelvis esté firme para que se mueva efectivamente el fémur. Si eso no ocurre, fíjense bien, si se contrae el recto femoral se inserta en el ilíaco, por lo tanto, si la columna es débil, cuando se contrae el recto femoral contra la gravedad, lo que haría sería empujar el ilíaco hacia anterior y aumentar la lordosis. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos una activación de músculos abdominales, fijamos la pelvis y de esa manera la persona es capaz de levantar la pierna. Si los músculos abdominales son débiles y le pedimos a la persona que levante la pierna, lo que va a ocurrir es un aumento de la lordosis lumbar, porque en este caso está actuando de abajo hacia arriba. Y en este caso está actuando de arriba hacia abajo. O sea, estos quedan fijos y este tira hacia arriba, pero en este caso lo que ocurría es que esto está como punto móvil y este tira hacia abajo y eso produce un aumento de la lordosis con una anteversión pélvica. Y ocurriría la inversa también, pues si hacemos una extensión de cadera y la columna no está firme, lo que va a ocurrir es que el paciente va a generar al hacer este movimiento debería estirar la cadera hacia atrás. ¿Sí? Pero si no está firme, lo que va a ocurrir es que no va a poder levantar la cadera y va a ser una especie de extensión de columna. ¿Sí? Aquí tenemos, fíjense, el músculo psoas. Como pueden ver, este dibujo es bueno porque muestra que el psoas es el que fija la posición de la cabeza femoral dentro de la articulación. Porque de hecho el ligamento iliofemoral con su banda superior e inferior y el pubis femoral no tienen un contacto directo con la cabeza femoral. El que fija la cabeza femoral en su posición como una especie de estabilizador activo es el psoas, ¿ya? Y eso va a funcionar principalmente cuando ocurra rotación externa y también cuando ocurra extensión, ¿ya? Por eso es que cuando tenemos un paciente que tiene una tendinitis del psoas, lo primero que hay que pensar es que probablemente hay una inestabilidad anterior de la cadera, ¿ya? Aquí hay otra imagen, básicamente ve lo mismo, ¿ya? Ahí queda la cabeza femoral expuesta, ahí tenemos el ligamento iliofemoral, está el músculo psoas cortado, y en la parte púbica podemos ver el tendón del psoas, el músculo obturador externo y el obturador interno que están atrás, y por debajo los ilíaco y los géminos, y ahí están los ligamentos en rotación, ¿ya? Si el ligamento va por atrás, por ejemplo el iliofemoral, lo que va a hacer es limitar la rotación interna. Si el ligamento va por delante, como el pubis femoral, va a limitar la rotación externa y se van a ir combinando entre sí. En monopedestación, o sea en apoyo unipodal, acordarnos de que aquí se forma una palanca, está el fémur, está el peso del cuerpo cayendo a través del sacro. Entonces lo que va a tender a hacer esto constantemente es que va a tratar de colapsar la pelvis para que la pelvis caiga, ¿no es cierto?, haciendo una aducción unilateral de la pelvis por el peso del cuerpo. Sería esto, como está cayendo el peso del sacro, o sea el peso del cuerpo no es del sacro, y aquí está apoyado en apoyo unipodal, el peso debería ser eso. Pero eso no ocurre, ¿por qué? Porque tenemos el glúteo medio al lado haciendo una abducción, ¿no es cierto?, de abajo hacia arriba. Sería una cadena cerrada de abducción en cadena cinética cerrada, ¿ya? Eso tiene una característica también, y es que en el caso de la mujer tiene una pelvis mucho más grande que la del hombre, por lo tanto la fuerza que se genera en el sacro por el peso del cuerpo es mayor. O sea, mientras más grande la pelvis se genera un efecto de palanca mucho mayor. Por lo tanto, el peso que tiene que tolerar la cadera de la mujer y la fuerza que tiene que hacer el glúteo de la mujer es mucho mayor que la que tiene que hacer el glúteo del hombre, ¿sí?, para poder soportar esa fuerza que se genera por el aumento del brazo de palanca entre el sacro y el punto de inserción del glúteo medio, ¿ya? Eso obviamente está dado por factores gestacionales, ¿no es cierto? Necesitamos que la pelvis de la mujer sea más plástica y más ancha para poder permitir, ¿no es cierto?, que los niños salgan en el momento del parto, ¿ya? Pero como efecto mecánico lo que se produce básicamente es eso. Una explicación. Este dibujo es para mostrar los espesores del cartílago articular. Esta es la parte anterior y esta es la parte superior. Entonces, básicamente lo que le había dicho yo, mayor espesor del cartílago articular está en la región
antero-superior. Esa es la zona de carga de la cadera, antero-superior. Y lo mismo en la cabeza femoral, región anterior y superior. O sea, ¿cuál es el resumen de eso? El fémur se carga en la parte antero-superior y el acetábulo se carga en la parte antero-superior. O sea, el 99% de las artrosis de cadera parten con una lesión del cartílago en la región antero-superior o con una lesión del labrum. Acuérdense que tiene igual un rodete glenoideo como lo tenía el hombro. Entonces, cuando tú ves que se empieza a lesionar la porción antero-superior, esa es una zona de carga. Por lo tanto, la cadera te está diciendo estoy sobrecargada y se me está empezando a lesionar el cartílago. Claro. En la cadera se te puede lesionar el labrum igual, pero hay una diferencia porque en la cadera no tienes inserciones musculares directas en el labrum. Acuérdense que en el caso del hombro tenías el bíceps como inserción superior en el labrum y tenías el tríceps como inserción inferior en el labrum. En la cadera no pasa eso. Entonces el labrum normalmente en la cadera se lesiona por carga articular, principalmente por el mecanismo de pinzamiento o simplemente por sobrecarga e inestabilidad. Está ahí el techo acetabular, ¿no es cierto? Que es un ángulo que queda dando vuelta y eso tiene un pedacito de cartílago. Entonces tú cuando haces la flexión lo puedes pasar a aplastar o simplemente porque se empieza a inflamar puede ocurrir que de plano la cadera empiece a irse más hacia afuera o irse más hacia adelante y eso aumenta la carga antero-superior del acetábulo. Piensa en lo siguiente, que el punto de mayor carga es la porción antero-superior. ¿Cómo yo hago que la cadera se facilite más hacia adelante y hacia afuera? Básicamente con un desplazamiento anterior de la cadera. Entonces, eso puede ocurrir por varios motivos. Puede ser porque la pelvis no está en su posición más correcta. Piensen que también el 89% de las personas, 90% de las personas o más, no tiene una pelvis completamente simétrica y por lo general hacemos más carga en una extremidad que la otra y eso determina también de que tengas un poco de torsión ilíaca en un lado y en otro. Si hacemos los análisis de marcha en el laboratorio, que no sé si lo hicieron, ¿hicieron análisis de marcha o no? Todos caminaban con una extremidad más rotada hacia afuera que la otra. Nadie camina con las dos extremidades con una rotación perfecta. E incluso así es posible que quizás camines con los pies derechos, pero arriba tengas una rotación compensando. Entonces la carga nunca es pareja a un lado y el otro. Y eso puede facilitar que una de las dos caderas genere más problemas. Y olvídense, pues si uno tiene una lesión después en la rodilla o cualquier cosa, te va a generar un montón de adaptaciones y el tema es que para nosotros clínicamente, ¿qué es lo que significa? Si el paciente tiene un dolor antero-superior, hay que ver si es sobrecarga o no sobrecarga. De hecho, ahí lo que podría empezar a doler antes, que no se inserta en el labrum, en este caso en el rodete glenoideo, pero que está cercano y que puede dar como signo inflamatorio, por ejemplo, podría ser un dolor en la espina ilíaca antero-superior, que es una contención que genere adyacentemente, por ejemplo, el recto anterior del cuádriceps. El recto anterior del cuádriceps empieza a doler en la parte insercional porque lo que hace es tratar de mantener fija la cadera para llevar hacia una anteversión y de esa manera evitar el contacto en la región antero-superior y de pasada trata de ayudar a llevar la cadera hacia atrás. ¿Entiendes? Hay un montón de adaptaciones mecánicas ahí que pueden ocurrir como consecuencia de la sobrecarga de la cadera. Importantísimo, durante el ciclo de marcha, más o menos en el 15% del ciclo de la marcha, que es un poquitito después de que el pie toca el suelo, que es la fase inicial, que es la fase del talón. Tenemos la fase del talón, después viene la fase del pie plano. Un poquitito después de la fase del pie plano, que estamos hablando del 15% del inicio de la fase de marcha, es el punto en el cual hay mayor carga sobre la cadera, ¿ya? Y eso puede llegar a ser 3,5 veces el peso del sujeto en marcha. En carrera puede llegar a ser 6, 8 veces, ¿ya? O sea, si tú pesas 100 kilos, son 800 kilos sobre la cadera corriendo, más o menos, ¿ya? Pero en marcha son 300 kilos. O sea, es harto, ¿ya? Y eso nos permite también identificar la fase de la claudicación. Normalmente la rodilla es el primer amortiguador de peso y el segundo amortiguador de peso es la cadera, ¿sí? O sea, la fuerza se transmite primero tobillo, después pasa a la rodilla, entonces tú cuando apoyas el pie, la rodilla a una flexión, después como una extensión de la rodilla, y en esa parte que se extiende la rodilla se termina de permitir la carga hacia la cadera, porque esa flexión que ocurre cuando tú das la primera parte del apoyo talón, es un mecanismo amortiguador de la rodilla
que se compensa después con la fuerza del cuádriceps. Y yo recién después de que ocurre todo ese fenómeno, la carga con la pierna completamente extendida transmite la fuerza hacia la cadera. Eso es más o menos 15%. La fase de flexión de rodilla ocurre como en el 8%. ¿Ya? Entonces todos esos elementos se conjugan y después llega la fuerza de la cadera y en el resto de las fases la carga de la cadera es bastante menor. ¿Ya? Entonces una persona que tiene problemas en la cadera va a tener una claudicación en ese momento, no en otro. Las estructuras óseas y ligamentosas que limitan los desplazamientos antero, posterior y medio lateral normalmente no limitan las actividades de la vida diaria. Quiere decir que en la cadera nosotros tenemos mucha más movilidad de la que necesitamos. ¿Ya? Podemos tener incluso algo de limitación de movilidad de cadera y poder funcionar correctamente con la cadera sin tener grandes alteraciones en la vida diaria. O sea, si tengo menos flexión de cadera, a lo más, no sé, voy a tener que sentarme en esta posición. Pero para caminar, para todo ese tipo de cosas, no ocupan muchos grados de movilidad, entonces es poca la limitación que se genera respecto de lo que puede ser la restricción ósea y ligamentosa. ¿Ya? Por lo tanto, el rango de movimiento es mucho mayor que el necesario para la actividad de la vida diaria y también hay que recordar que gran parte de la estabilidad está dada por los elementos musculares. ¿Sí? Dentro de las funciones musculares, el glúteo mayor es el principal extensor, también participa en la rotación externa. Los aductores son músculos, como le dice su nombre, aductores, pero va a depender de la posición de la cadera. Si está la cadera en flexión, van a hacer rotación interna, y si la cadera está en extensión, van a hacer un poco de rotación externa. El tensor de la fascia lata y el glúteo medio son abductores de cadera, y en cadena cinética cerrada van a actuar como estabilizadores de cadera para evitar el descenso de la pelvis contralateral. ¿Ya? El músculo semitendinoso y semimembranoso son extensores de cadera, también el bíceps, y van a participar en la rotación de la rodilla. Como no podemos superponer una cadera a la otra, la aducción pura no existe. La única forma de hacer aducción es llevando la cadera a flexión o extensión. Si lo hacemos con flexión es mayor que si lo hacemos con extensión, y desde ese punto de vista la aducción serían 30 grados. La aducción fisiológicamente debería alcanzar 45 grados, pero se puede aumentar si es que hacemos variar la rotación de la pelvis, principalmente con una anteversión. Y la rotación de cadera podemos medirla con flexión de cadera o en posición neutra. Si lo hacemos desde posición neutra son 45 grados. Desde el punto de vista de los movimientos existe una sinergia entre la cadera y la rodilla, principalmente dada por el recto anterior del cuádriceps y por los músculos isquiosurales. Esto es bastante lógico porque son músculos biarticulares. Entonces, si nosotros hacemos una flexión de cadera con la rodilla extendida, la flexión de cadera va a disminuir porque nos van a tirar los músculos de agarrar, ¿no es cierto? Entonces, si yo hago esto, tengo menos rango que si hago la flexión de cadera aumenta con la flexión de rodilla, ¿sí? Porque no tengo la tensión de los músculos de la corva, los músculos isquiosurales, ¿sí? Eso es bastante lógico, ¿ya? Y en el caso de la extensión de cadera, ocurre lo inverso. Si yo hago la flexión de rodilla, la extensión de cadera disminuye. Y ahora va a ocurrir eso porque aumenta la tensión del recto anterior del cuádriceps, que no me va a dejar extender la cadera. Si hago la extensión de cadera con la rodilla extendida, tengo más extensión de cadera que si lo hago con rodilla flexionada. En este caso, el que me limita es el recto anterior. Si lo hago así, el que me limita es la cápsula anterior de cadera y el músculo psoas. ¿Sí? Entonces los limitantes mecánicos son que en la flexión de 80 grados con la rodilla extendida, y los limitantes son el isquiotibial y el gracilis. Con la rodilla flexionada vamos a tener 120 grados, y ahí el limitante va a ser las piedras inferiores del isquio femoral en la cápsula inferior. En extensión son 20 grados con la rodilla extendida, y los limitantes van a ser el ilio femoral, la cápsula anterior, y en menor medida el tubo femoral y el isquio femoral. Y es de 0 grados con la rodilla flexionada por completo, porque el limitante en este caso es el recto anterior del cuádriceps. La abducción son 40 grados y los limitantes son el tubo femoral, la cápsula inferior, los aductores y los isquiotibiales. Esa es la abducción. La aducción son 25 grados, acuérdense que tiene que pasar por delante. Las fibras superiores del isquio femoral, la cintilla iliotibial, los músculos abductores. La rotación interna 35, el limitante del isquio femoral y los rotadores externos. Y la rotación externa son 45 grados y los limitantes son el fascículo lateral del ilio femoral, la cintilla iliotibial y los rotadores internos. De memoria.
para la prueba. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos más que nada lo mismo, es un gráfico que muestra lo que está descrito en las láminas anteriores. Aquí tenemos la ubicación de los aductores y cuáles son sus ángulos de inserción y cómo van a actuar también. Y vamos a ver la rodilla.